Démosle gracias al Señor, porque Él siempre tiene provisión para nosotros, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros creemos que la provisión solamente es material, pero primeramente tiene que ser la provisión espiritual para que todo venga por añadidura. Yo no sé cómo usted se ha sentido en esta semana, pero parte de lo que es, nosotros tenemos que ser más reales en este momento, porque tenemos que siempre buscar la gratitud del Señor, siempre darle gracias en todo, ¿sí? Cuando justamente tal vez las cosas no están saliendo, o tal vez nos duele el cuerpo, o nos duelen las situaciones, darle gracias a Dios. ¿Sabe qué? Que eso nos ayuda porque el Señor toma la causa. Nosotros debemos saber siempre eso. Y parte de lo que justamente vamos a compartir en esta mañana es lo que se refiere a las cosas que nosotros vemos cuando el enemigo se levanta en contra del propósito de Dios. Yo en esta semana estaba leyendo algo que dice que si el enemigo, si Satanás podría habernos ya borrado de la faz de la tierra, si él hubiera podido, ya lo hubiera hecho hace largo tiempo, ¿sí sabe? Pero nosotros no entendemos la presencia de Dios, la protección de Dios que siempre está en nosotros. Nosotros nunca llegamos a entender, y a veces no estamos viviendo, tal vez nosotros estamos experimentando más nuestros problemas, más nuestras situaciones, que lo que Dios está haciendo en nuestra vida, que es en la parte espiritual. Y es por eso que vamos nosotros a hacer una serie en la cual vamos a ver justamente cómo el enemigo comienza a trabajar en nuestras vidas. Y no solamente en el mundo entero, sino hablemos con los creyentes, con los hijos de Dios. Porque eso es lo que el enemigo quiere, ponernos una trampa. Acuérdense lo que nos habla la Escritura. Y en el libro de Génesis, en el principio dice que había la serpiente, que era tal vez el animal más astuto que el Señor había hecho. ¿No es cierto? Entonces ya vemos desde el principio la astucia de Satanás, que quiere justamente quitarnos del propósito, y fue lo que logró con Adán y Eva. Y justamente ahora no va a ser la excepción con nosotros. Pero nosotros ya el Señor dice que tuvo provisión, y dice que vino, por un lado entró la muerte que fue por Adán, y también esa muerte también salió ¿por quién? Por Cristo Jesús, ¿no es cierto? Entonces nosotros vemos el Adán y Cristo Jesús, que fue el que nos dio vida. Ahora nosotros vamos a ver y tenemos que estar conscientes de que siempre estamos en una batalla. Nosotros asumimos que no estamos en una batalla y creemos que vivimos o estamos viviendo, sí, la experiencia, la relación con Dios. Pero acuérdese que cuando usted entra en los caminos del Señor, ya inmediatamente sale a la palestra su archienemigo, que es Satanás, ¿sí? Y son las medidas en las cuales nosotros vamos a enfrentar. ¿Y qué es lo que dice? Yo quiero ir a la Escritura y recorrer un poquito para saber quién es este enemigo que está en contra de nosotros. Y no solamente en contra de nosotros, sino en contra de ¿quién? Del propósito de Dios en su vida, del plan perfecto de Dios en su vida, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender y comenzar a ver. Vamos a ir a 2 Corintios 2:11. Y esto es importante que entendamos. Vamos a ver quién es Él. Cómo es lo que nosotros debemos estar alertas. 2 Corintios, capítulo 2. Versículo 11. ¿Ya lo tienen? Dice, todo esto lo he hecho para que Satanás no se aproveche de nosotros, ya que todos conocemos muy bien sus planes. Hay en otra versión que nos habla y dice que él está ahí con sus artimañas, ¿sí? En Efesios 6, del 11 al 12, vamos a ir. Efesios 6, del 11 al 12. Es uno de los versículos o de los pasajes de la Biblia que más les gusta a la gente, ¿no es cierto? Porque nos habla de la armadura de Dios. Amén. Pero siempre hay condiciones para ponernos la armadura de Dios. Y para ser soldado del ejército de Dios debemos nosotros conocer quién es nuestro enemigo. Y sabemos y debemos utilizar las herramientas o las armas que el Señor nos da. Y en
Efesios 6, capítulo 6, versículo 11, 12, vamos a leer. Tal vez sepamos de memoria este versículo. Y nos encanta la batalla, nos encantan las cosas. Pero ¿sabe qué? Que la batalla espiritual, usted tiene que armarse bien. Y no son desde el coraje suyo. No es de sus herramientas o de la buena voluntad que usted tenga. Tenemos que someternos a Dios. Porque no dice, no es tu armadura, es la armadura de Dios. Entonces vamos a leer y dice, protéjanse contra los engaños del diablo, con toda la armadura que les da Dios. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Entonces estamos viendo que nuestra batalla no es fácil. Pero asimismo el Señor nos ha dado armas poderosas, y es lo que primero nos dice Dios, es que nos vistamos con la armadura de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para protegernos. ¿De qué? De los engaños. ¿De qué más? De las artimañas, de los planes malvados que tiene el enemigo hacia nosotros, para no poder cumplir el propósito de Dios aquí en esta tierra. Tal vez tú estás con temores, tal vez tú estás diciendo que qué es lo que está pasando, y en dónde está eso, lo que está experimentando y lo que me dice la palabra, de que vamos a vivir y vamos a experimentar una vida en abundancia. Tal vez, ¿sabes qué? ¿Por qué no estás experimentando eso? Porque no estamos cogiendo la armadura de Dios. Tal vez ese casco de la salvación lo estamos dejando a un lado, pero sí queremos coger la espada del Espíritu. Sí queremos coger el cinturón de la verdad, la coraza, el escudo de la fe, ¿no es cierto? Pero lo primero que tenemos que coger es la salvación. Lo que dice ese yelmo de la salvación, donde nuestra mente va a radicar y vamos a ser gratos de lo que Cristo Jesús hizo en nuestra vida. Y nosotros muchas veces somos tan egoístas que nuestra vida se traduce a lo que nos está pasando. Y acuérdese lo que dice la Escritura, el primer mandamiento y el segundo, que es muy similar a ese, como dice, para resumir los 9 restantes. ¿Qué es lo que dice? Amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Y en esta mañana, cuando veníamos a la iglesia, yo pude escuchar que nosotros somos tan egoístas que primeramente pensamos en nosotros y lo que nos está pasando en nuestro medio y alrededor de nosotros. Y siempre nos sentimos nosotros merecedores de la llamada de la otra persona antes que nosotros llamemos. Y siempre se radica ¿en qué? En que nosotros somos primero. Ay, ¿por qué no esto? Ay, ¿por qué no me saluda? Ay, ¿por qué no me da el paso? Ah, ¿por qué no me sirve a mí el plato primero? Ah, ¿por qué no me da el mejor puesto? Y cuando la Escritura nos dice que el segundo mandamiento que resume la ley de Dios es amar al prójimo como a ti mismo. Y eso le pasa a usted y me pasa a mí. Yo no estoy exento de que a mí me pase, si estamos en la misma batalla. Y yo tengo la misma condición de usted. Y tal vez si yo estoy aquí compartiendo y predicando y si el Señor nos ha levantado como pastores, es porque necesitamos más. Y tal vez si nosotros no estaríamos, tal vez en esta posición, no llegáramos a donde Dios quiere que lleguemos. Porque si no, nuestra vida sería plana. Y sería una vida en la cual tal vez seríamos empresarios o padres de familia. Y punto. Pero yo creo que esto es el propósito de Dios, que nos da para nosotros poder correr esa extra milla, para poder involucrarnos en las cosas de Dios. E incluso cuando te estén pasando cosas, es el propósito y el Señor tiene un plan, incluso en medio de esas situaciones. Porque Él no está exento de las cosas. Él sabe, y está el primer pensamiento que Él tiene es hacia ti, hacia mí, hacia sus hijos. Entonces no podemos nosotros pensar de que Él no sabe o de que Él no tenga el control. Él sabe y Él está permitiendo las cosas. Y vamos a ver más adelante, pero también nosotros debemos estar conscientes del enemigo, de las artimañas, de los planes de Satanás. ¿Y sabe qué? Vamos a ir a 2 Corintios 4:4 también. Leamos esto.
que es importante. Y entonces ahí también usted va a notar por qué el resto de personas no se acercan al Señor. O tal vez por qué cuando usted les habla, les da testimonio de Cristo Jesús, le comparte de lo que usted sintió, de lo que Cristo es para su vida, la gente no le hace caso. Ya va a ver por qué. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Sí, segunda de Corintios. El Dios de este mundo ha nublado la mente de esa gente que no tiene fe en Cristo. No los deja ver la luz que traen las buenas noticias acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Entonces, ¿quién es el Dios de este mundo? Sí, me puede decir Satanás, pero también el Dios de este mundo es el dinero. El Dios de este mundo también es la necesidad, que muchas veces usted cree que está primero que Dios. Entonces eso es lo que pasa. ¿Y qué es lo que hace el Dios de este mundo? Dice que ciega, ¿no es cierto? Nosotros vemos que Él, ¿y qué quiere decir cegar? No poder ver. Nublar, exactamente. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué son las buenas nuevas? Es el Evangelio, ¿sí? La esperanza. Cuando nosotros vemos el Evangelio como buenas nuevas, lógicamente vamos a tener otra expectativa. Pero si nosotros estamos siempre viendo las noticias, ¿qué ve usted en las noticias cada semana, cada día? Solo malas noticias, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que ver para nosotros saber que hay buenas noticias? Ir a la Escritura, ir a la palabra de Dios. No solamente escuchar, sino también leer la palabra del Señor. Tenemos una herramienta, tenemos un arma poderosa, porque justamente esto nos va a recordar cuando leemos, nos va a recordar que lo que hizo Cristo Jesús en nuestra vida y el yelmo de la salvación va a estar en nuestra mente, va a estar en nuestra cabeza. ¿Y contra quién va a estar? Contra las acechanzas del enemigo. ¿Y qué más nos dice? Vamos a ir a Primera de Pedro 5:8. Para que usted crea que yo no le estoy diciendo que el enemigo... Sí, la palabra nos dice y nos insta a que estemos alertas. Porque el enemigo siempre está ahí, a la acechanza, con artimañas, con planes. Primera de Pedro 5:8. ¿Ya lo tienen? Tengan dominio propio y manténganse en alerta. Nuevamente el Señor nos está diciendo, mantente alerta, no te duermas. Muchas veces nosotros nos confiamos y creemos que nuestra vida tiene que ser, qué lindo. El domingo vine, escuché la palabra, salí motivado, llegó y nos quedamos en eso. Y el lunes sigue igual. Yo esta semana escuchaba también lo que decían. Cuando la rana se pone y si estuviera caliente el agua, saltaría. Pero es una situación de reversa. Porque la rana tiene que estar ahí calentándose el agua para que no se dé cuenta. Y eso nos pasa a nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta. Y el momento que ya está la situación difícil, ahí queremos salir, pero ya no podemos. Entonces el enemigo es astuto y la palabra nos dice, estén alertas, no nos durmamos. Entonces, ¿y qué dice aquí en 1 Pedro 5:8? Como decía, tengan dominio propio y manténganse en alerta. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Seguro que usted ha de haber escuchado cuánto tiempo, yo no sé cuánto tiempo usted esté de cristiano. O realmente hace cuánto tiempo usted le recibió a Cristo Jesús. ¿Sí? Y ha de haber escuchado cuánto es esta palabra. Pero ¿sabe qué? Es importante que ahora nosotros estemos alertas y estemos conscientes de esta palabra. Porque el enemigo no se duerme. Él está, nosotros cuando estamos ya bajando nuestras armas, el enemigo se levanta. Y el enemigo anda rodeando. Como león rugiente queriendo a quien devorar. Y usted ha de haber escuchado a quien devora en una manada. Al débil. Al herido. Y aquí es donde nosotros vamos a entender lo que quiere decir herido.
No es solamente al débil en la fe, porque usted puede ser una persona que lea la palabra, puede ser una persona que tenga dones, puede ser una persona que el Señor lo utilice, pero sabe que usted está herido. ¿Y sabe por qué está herido? Porque usted ha caído en qué y asumido no solamente el engaño de Satanás, sino que ha asumido la ofensa de las personas. ¿Sí? No tiene nada que ver cuánto los dones que tú tienes, pero es la manera como tú has actuado y es la manera como tú respondes a las situaciones. No tiene nada que ver si te gusta leer la palabra, si sabes orar, o cuántas veces vienes a la iglesia, o cuánto haces tú por el prójimo. Pero depende. Yo he conocido personas y conozco personas que pueden hacer una obra, la obra de Dios, pero tienen su corazón herido, tienen ofendido. ¿Usted cree que están dando? ¿Qué podemos dar si estamos ofendidos? Cuénteme. Solamente lo que nosotros tenemos. La ofensa da resentimiento, da ira, da rencor, da odio, da envidia. Entonces, eso es la cosa. ¿Y sabe por qué nosotros hacemos esa introducción? Y lo que nos dice la Escritura también, para que nosotros estemos tomando en cuenta y estar alertas de lo que nos dice la palabra en Santiago 4:7. Vamos a ir a Santiago 4:7. Es importante que vayamos a la palabra, es importante que usted vaya a la palabra y sepa dónde está, porque ¿sabe qué es importante? Porque usted cuando lee y escucha, ahí viene revelación a su vida, revelación a su corazón. No es solamente yo soy capaz de escuchar, no, porque estamos haciendo solo una parte. Dios es completo, siempre quiere que nosotros veamos y escuchemos. Porque esta palabra nos da fe. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de vosotros. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Someteos a Dios, primeramente. No nos dice, resistir al diablo. Primero dice, someteos a Dios. Tenemos una autoridad, tenemos que ser obedientes. Siempre el Señor tiene reglas, es un Dios organizado, tiene su organigrama. Y lo primero que tenemos que hacer para nosotros detener las artimañas del enemigo, tenemos que someternos a Dios. Por eso dice la armadura de Dios. No es tu armadura, no es cuánto tú te sientas tan fuerte o lo que tú creas que tienes. No. Se trata de ser humilde y decirle, Señor, yo te necesito. Yo me voy a tus pies. Y eso hemos estado nosotros tratando este tiempo. ¿Y qué es lo que nos dice? Estar alertas. No se duerma. Eso nos está hablando la palabra. Justamente cuando viene y cuando el enemigo quiere darnos algo, mire, viene una situación. No sé si a usted le ha pasado. Y eso a mí me ha pasado cuando yo voy no a seminarios, sino vamos a convenciones. Viene un sueño, viene un espíritu de sueño. Y viene y el enemigo es tan astuto que te dice, estás cansado. Es el día del Señor. Es el Shabbat, es el día de descanso. Duérmete nomás. No. El Señor nos está hablando y nos está diciendo que alerta, tenemos que estar despiertos. Porque la situación es difícil. La batalla, el enemigo anda rodeándonos. Y anda como león rugiente queriendo a quien devorar. Buscando. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos aquí? Como dice la Escritura. Así que sométase a Dios. Esta mañana yo te pido que te sometas a Dios. Y someterse a Dios es decir, Señor, abre mis oídos, Señor. Pon, Señor, mis ojos para que yo también pueda ver qué es lo que tú quieres, Señor. Ponme alerta, Señor. Mire, estamos 11:15 de la mañana. Ya usted tuvo 6, 7, 8 horas para dormir. Y eso le digo también a las personas. ¿Sí? Pero ahora al menos vamos a estar media hora. Vamos a estar 45 minutos. Dígale, Señor, ahora yo rechazo todo espíritu que vaya en contra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Toda artimaña, todo plan del enemigo que quiera hacerme creer que ahora es un tiempo de descansar y cerrar mis ojos.
pero no es el tiempo de ¿qué? De escuchar la palabra del Señor. Porque entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la atención que tú tienes para el Señor? Cuéntame. Es el sacrificio de darle a Dios, darle toda mi atención, darle toda mi adoración, darle toda mi alabanza. Y eso es importante. ¿Y sabe qué? Tenemos que sacudirnos de eso. No importa cuánto tiempo o cuánto tú quieras darlo, sino de la manera como tú le des. Si tú te pones a ver en este tiempo, ¿qué es lo que nosotros vemos? Tal vez pasamos fuera de la iglesia, ahora con mayor razón. 6 días fuera de la iglesia. Y el día que venimos a la iglesia, ¿qué pasa? ¿Cómo venimos? ¿A cumplir? ¿A ver cuántas personas vienen? No, sino más bien tenemos que decir, vamos a ver, Señor, tú nos has dado 24 horas por 7 días o por 6 días, Señor. ¿Cuántas horas? Y ahora yo te voy a dar 1 hora. ¿Cómo tengo que darte? ¿Cómo tiene que darle? Con la mejor disposición, aunque usted esté cansado, aunque usted esté desanimado, aunque usted no crea muchas veces las promesas de Dios. Pero es cuando uno tiene que despabilar y, como dice la palabra, hay que estar alerta. Y eso es lo que el enemigo es astuto. Y hay una parte que aquí me encanta, 4:7, el 8. Que dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Amén. Usted cuando viene a la iglesia, ¿qué es lo que pasa? ¿A quién se está acercando? A Dios, porque le viene a buscar a Dios. Y si usted le viene a buscar a Dios, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Se va a acercar a usted, porque esa es la respuesta de nuestro Dios, aleluya. Porque Él tiene siempre y cumple propósitos. Nosotros muchas veces, no somos así, pero nuestro Dios es así. Si usted se acerca a Él inmediatamente tiene una respuesta hacia nosotros. Y es así, esa es realidad. Y justamente ahora, ¿qué decía Sofía cuando cantaba? Tal vez no creas lo que estás cantando, pero pídele al Señor creer. ¿Sí? Y mire, y vamos a entrarnos ahora justamente en esta trampa del enemigo, que a cada uno de nosotros el enemigo nos pone. ¿Y qué quiere decir trampa? Plan o acción que tiene como fin engañar a una persona. ¿Sí? ¿Y qué nosotros vemos también? Este engaño puede ser una acechanza, una maquinación, una artimaña del enemigo. Él tiene un plan. ¿Usted cree que él está dormido? Él cree que está sentado ahí en el trono nomás, el enemigo, Satanás, como dice, el Dios de este mundo. Él tiene, dice, sus huestes. Aquí nos habla en Efesios 6:11, en el 6:12, nos dice que tiene autoridades, tiene potestades, tiene una serie de personas o de demonios que están trabajando. ¿Para qué? Para que el ejército de Dios se venga abajo y no cumpla los propósitos de Dios aquí en esta tierra. Lógicamente el Señor nos da, dice que Él nos asigna ángeles, protectores. Aunque tú no creas, muchas de las personas están diciendo, sí, que está predicando, pero es verdad. El Señor nos asigna, nosotros no podemos mandar a los ángeles, pero Dios sí los manda como seres, ministradores de la gracia de Dios para proteger a los que van a heredar la salvación. ¿Cuántos de ustedes van a heredar la salvación? ¡Aleluya! Pero sí, nosotros vamos a ser herederos, pero esa salvación va a ser heredada incluso cuando nuestro plan, el plan de Dios se haya terminado y nos vayamos a la presencia de Dios. Ahí va a ser nuestra salvación completada. El Señor dio el camino. Aleluya. Si usted se pone a ver con las armas que Dios ha puesto en nuestra vida, con la palabra que Dios nos ha dado, con el Espíritu Santo, lo que hizo Cristo Jesús, nosotros no deberíamos fallar. Pero el enemigo es astuto y él pone una trampa, y lo que nos está diciendo aquí es un plan, tiene un plan hacia tu vida y tiene una acción hacia tu vida que tiene como en fin engañarte a ti y a mí. ¿Y sabes qué? Yo te voy a leer aquí, después más adelante, cuál es ese plan que tiene el enemigo. Nosotros vemos que este tema de la trampa de Satanás, que es la ofensa, tal vez es el tema más importante
que nosotros debemos tratar y el que nos confronta, ¿sí sabe? Porque siempre estamos expuestos. Nosotros vemos ahí en el tiempo de Jesús y vimos que lo que ellos experimentaron, los apóstoles, los discípulos, la gente que estaba alrededor, experimentó lo que nunca antes nosotros hemos experimentado. Nosotros no estuvimos ahí. Ahora podemos experimentar, incluso dice la palabra, que aún cosas mayores veremos en el nombre de Jesús. Incluso dice, harás en el nombre de Jesús, pero creyendo. Pero ahí viene lo importante, dice, la puerta está abierta, pero el enemigo está acechando, y si tú puedes hacer aún cosas mayores en el Señor, pero si tú tienes un corazón ofendido, no vas a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Porque no se trata de las cosas solamente maravillas de Dios, porque el que hace Dios, lo que hace Dios son maravillas, son milagros, pero es para su gloria, no es para tu gloria. Nosotros muchas veces cogemos y creemos y queremos ver maravillas, queremos ver sanidades, queremos ver cosas, y eso es nuestra motivación para ir a la iglesia. Y no, porque lo que hace el Señor siempre con un propósito. Nosotros tenemos que vivir a diario y tenemos que estar alertas, dice la Escritura. ¿Y sabe qué tenemos que hacer en nuestra confrontación con la verdad? Que encontrará en toda su vida. El tema de las ofensas es el verdadero núcleo de la trampa que nos tiende Satanás. Es muchas veces los obstáculos más difíciles que una persona debe enfrentar o superar. Porque tú puedes creer que Dios haga maravillas, pero la trampa, la ofensa que te hace, es muy difícil que tú la puedas superar si no te pones en la situación correcta y si tú no actúas correctamente. Dice, los discípulos de Jesús fueron testigos de muchos milagros grandes y notables. Observaron cómo los ojos de los ciegos se abrían y los muertos eran resucitados. Escucharon a Jesús ordenar a que aquiete la tormenta. ¿No es cierto? Vieron cómo miles de personas fueron alimentadas por medio del milagro de la multiplicación. ¿De cuántos panes y cuántos peces hablamos? 5 panes y 2 peces. Sí, siempre 5, nos habla 3 panes y 2 peces. 5. Era 5 panes y 2 peces. Número perfecto, 7. No, pero ahí tiene que dictar bien usted. Dice 3. Dicte bien. Yo soy generosa, No. Generosa es el Señor. Entonces nosotros vemos que la multiplicación, ¿y cómo es la multiplicación de Dios? O sea, ¿cómo Él multiplicó? ¿Usted sabe cómo Él multiplicó? No es que asomaron, sino que ellos partieron el pan. Entonces cuando tú partes el pan, cuando tú compartes la palabra, también estás hablando del milagro de la multiplicación. Y sabes que muchas veces nosotros nos quedamos callados. Y con las cosas que Dios nos bendice también somos egoístas y no compartimos. Solo compartimos con nuestro núcleo. Cuando el Señor nos manda a ir más allá. Porque cuando tú partes del pan, tú compartes las cosas, justamente se produce la multiplicación del Señor. Y nosotros vemos aquí que la lista de milagros y las maravillas de Jesús fueron tan incalculables que según la Biblia, ni todos los libros del mundo, ¿qué pasa?, alcanzarían para registrarlos. ¿Sí sabe? Usted va a decir, ¿de dónde saca eso? Vamos a Juan 21, 25. ¿Se ha escuchado eso, no? Que todo lo que hizo Jesús, si fueran contados, todo lo que hizo Jesús, no habría cabida en el mundo para tantos libros. No, todavía el Señor sigue escribiendo en tu libro. En mi libro, si sabes, pero tú estás hecho cargo de escribir eso. Si cada persona escribiera un libro contando lo que Cristo Jesús está haciendo en tu vida, lógicamente el mundo no alcanzaría. 21, 25. También hay muchas otras cosas que Jesús hizo. Si todas ellas estuvieran escritas en libros, en el mundo entero no cabrían los libros.
No solamente lo que Él hizo. Acuérdense que Él vive en una eternidad. Y la eternidad no es espacio y no es tiempo. Y Él sigue escribiendo todavía. Nosotros debemos encargarnos de escribir lo que Jesús está haciendo en tu vida, en mi vida. Tú estás hecho cargo de escribir un libro y de testificar lo que Cristo Jesús está haciendo. Y si tú escribieras, eso es lo que pasa, que muchos de nosotros nos conformamos con vivir una vida cristiana cómoda. O sea, algo cómodo, ¿qué quiere decir? Tibio. Con cumplir los estamentos. ¿Y sabe qué? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué Dios permitió así? ¿Crea que esto fue hecho en un laboratorio, esto de la pandemia? A Dios no se le escapa nada. Dios permite. Pero tiene un propósito. Es para que despabiles, no te duermas. Porque se imagina si el 2020 nosotros estábamos esperando que todos los planes que nosotros hicimos, ya le dejamos a un lado a Dios, se cumplan, hubiéramos estado tranquilos. Pero ¿sabes qué? Gracias, Señor, por lo que tú permites, porque eso me ayuda a mí a caminar en medio de las cosas, porque si no me quedo en el desierto y me muero. Sí, Señor. Y el desierto no es para morir para un hijo de Dios, es para nosotros salir triunfadores y ver la mano de Dios en medio de las dificultades y de las situaciones inhóspitas. Así que, hermano, yo te digo, Sí, Señor. despiértate. Es el tiempo de Dios. No es tu tiempo, es el tiempo de Dios para tu vida. Es el tiempo de Cristo Jesús para todas las cosas y las circunstancias. Hemos estado hablando del miedo. Hemos estado hablando de la obediencia. Hemos estado hablando del sometimiento. Y ahora estamos hablando de que nosotros tenemos que estar alertas. Y es así. Y miren lo que dice. ¿Sabe qué? Cuando los discípulos vieron eso, vieron milagros, vieron señales, ver a gente que se levante. ¿Cuántos nosotros vemos en la Escritura, en el tiempo de Jesús, el Señor resucitó? A Lázaro. Vemos a Talita Cumi. Y vemos cuántas cosas, cómo el Señor realmente resucitó. A cuántas personas también resucitó que estaban muertas e espiritualmente resucitó, trajo a la vida el Señor, ¿no es cierto? Pero ninguno de esos discípulos le cogió y le dijo: Señor, añádeme fe para que yo crea en tus maravillas. Usted cree o no cree, pero nunca le dice: añádame fe. Pero ¿sabe qué? Estos hombres que le seguían a Cristo Jesús sí le dijeron cuándo. Y vamos a leer la Escritura. Vamos a ir a Lucas 17:3-5 y dice: antes hay un desafío para nosotros, y es un desafío, y hubo un desafío para esta gente, para los discípulos del Señor. Y esto aconteció cuando ya se iba a terminar el ministerio terrenal de Cristo Jesús acá en la tierra. Y dice: si tu hermano pecare contra ti, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces del día volviera a ti, diciendo: me arrepiento, perdónale. Qué duro, ¿no es cierto? No me diga que usted perdona. Esto es un desafío, y fue un desafío para ellos, para los discípulos del Señor. ¿Sí? No fue la cuestión de coger y decir: ah, no, Señor, añádeme fe para ver aquí gente resucitada, para que, Señor, para que tú pongas órganos. No, nosotros vemos, y eso es el Señor lo que hace. Y lógicamente que tenemos que ser fe, Señor, pero nosotros tenemos que pedirle fe justamente para nosotros saber perdonar a las personas. Porque si no sabemos perdonar a las personas, ¿qué es lo que pasa? Enseguida vamos a caer en la trampa de Satanás. Y entonces nuestra vida, ¿qué es lo que va a pasar? Sí, vamos a ver las maravillas, vamos a estar en una iglesia, vamos a leer la palabra, pero nuestra vida va a comenzar a tener obstáculos si nosotros no perdonamos bien. Porque las ofensas van a hacer que no podamos ver y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y el llamado no se cumpla. ¿Sí? Porque eso es un impedimento para ti. Y vamos a ver muchos ejemplos. ¿Y qué es lo que dice nosotros aquí? Como dice, luego de eso, aumentanos la fe. Vamos a Lucas 17, 3-5. ¿Sí?
Muchas veces nosotros creemos que la vida cristiana o el estar con Dios es ver milagros, ver cosas asombrosas. Pero el Señor aquí ya nos pone y dice, la cosa más asombrosa que te puede pasar es que cuando te ofendan, tú puedas perdonar. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Y cuántas cosas? ¿Por qué crees que no estás funcionando bien o no sabes qué es lo que te está pasando? Porque estás ofendido. Estás ofendido con el Señor. Estás ofendido con tus padres. Estás ofendido con tus amigos. Estás ofendido con todo el mundo. Y muchas veces viene como dice el partido, ¿no es cierto? El partido, el mundo contra ti. Y es así. Entonces tú quieres experimentar la presencia de Dios. Tú quieres ver que Dios se manifieste en tu vida, pero no puedes porque estás resentido. Y el Señor nos habla en la palabra, que es una puerta cuando nosotros perdonamos. ¿Y sabes qué es lo que dice aquí? Esta parte dice, la forma en que respondemos a las ofensas determina cuál es nuestro futuro. Y las maravillas que ellos habían visto por mano de Jesús no habían inspirado un clamor por una fe mayor. ¿Sí? Ustedes ven en la palabra, ve al menos en este pasaje que ellos, viendo lo que había hecho Cristo Jesús, tal vez dijeron, Señor, añádenos fe para creer en lo que tú haces. No, sino esto les inspiró a ellos, el decir, Señor, añádanos fe para poder perdonar al que nos ofende. ¿Sí? ¿Sabe qué? Que eso radica y el enemigo sabe. ¿Y usted cuántos años ha estado en las cosas del Señor? ¿Cuántos años ha estado usted en la familia, con su familia? Y se ha ofendido. Pues ¿sabe por qué se ofende? ¿Cómo está su estado de su corazón? Porque es orgulloso. Y sabe que la ofensa, que nomás dice que da mucho fruto, así como el árbol que nosotros tenemos acá. ¿Sí ve? Siempre está cargado. Si usted tiene un árbol, tiene su corazón como un árbol ofendido, siempre va a dar frutos. Pero ¿sabe qué frutos da? Ira, amargura, egoísmo. ¿Cuántas cosas? Entonces, si usted está al frente de una congregación, si usted está al frente de una familia, usted siempre, el Señor nos llamó a ser líderes, pero si usted está ofendido, ¿qué es lo que va dando? Amargura. Usted recibe vida, pero lo que da es muerte. Usted recibe luz y lo que da es oscuridad. Usted recibe amor de parte de Dios y da odio. Entonces, a eso se traduce. Entonces, sí es bueno decirle, Señor, añádeme fe para yo poder perdonar y ya terminar las ofensas. Y después vamos a ver en esta serie cómo dice que las personas que más nos ofenden son las personas que están al lado de nosotros, tal vez las que compartimos más, Los que más amamos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender, pero tenemos que estar alertas, como dice la palabra. Entonces, en Lucas 17:1, ¿qué es lo que dice la Escritura? Me encantó. ¿Qué dice? Jesús les dijo a sus seguidores, no se pueden evitar las causas del pecado, pero pobre de aquel que las ocasione. Pero yo quiero centrarme solamente en esta parte. Es imposible que no vengan tropiezos a tu vida. Jesús dijo, es imposible. Si tú crees que la vida está para no tener tropiezos, no tener obstáculos, no sé en qué vida quieres estar tú. Pero el Señor nos llama y nos dice y nos aconseja y nos pone alerta de que es imposible que no vengan tropiezos en nuestra vida. Y cuando nosotros esperamos aquí, como alguien una vez me dijo, sí, no es fácil lo que te toca, el ser pastor. Porque lo primero que tú vas a tener oposición de tu congregación. Pero se imagina que si yo, sabiendo que la congregación está opuesta, yo ¿cómo sería mi reacción? Estar a la defensiva. Pero es necesario que vengan estos tropiezos. ¿Para qué? Para que el Señor pueda hacer su propósito en mi vida. Pero yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Someterme a Dios. Resistir al diablo. Y el diablo huirá de vosotros, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que justamente guardar mi corazón. Pero muchas veces yo no reconozco esto. ¿Sí? Yo muchas veces puede ser mi orgullo. No, todo está bien. Claro. Siempre nosotros estamos expuestos. A mí me ha pasado. A usted también le ha pasado.
Tal vez yo soy un poquito más, como puedo decir, si fresco, y yo me acuerdo de mis hijas que dicen, papá, no es malo ser vulnerable. Papá, acepta que estás herido. Y yo a veces, no. Y después vienen cosas a mi mente. Y yo tengo que ser sincero con el Señor. Sí he sido herido. ¿Sí? Y el Señor me habló acá. Me dijo, sí, has estado herido. Ahora lo importante es reconocer y perdonar. Entonces eso es una puerta. Si tú estás herido con tu esposo, si tú estás herido con tu padre, con tu mamá, estás herido con el profesor, estás herido con el mundo, ¿sabes qué? Ponte a cuentas. Deja tu orgullo a un lado. El orgullo nos habla de nosotros querer ser como Satanás, querer envanecernos. ¿Qué dice la Escritura? El conocimiento envanece, mas el amor edifica. Eso es una realidad. Nosotros queremos aquí saber el ABC de la palabra y nos aprendemos los libros de pe a pa o de pa a pe, no sé. Pero si nosotros no tenemos el amor de Dios, no nos pasa nada. El conocimiento solamente nos va a envanecer e incluso va a ser causa de poder ofender a las personas y de que estemos ofendidos con las personas. Yo le voy a poner un ejemplo claro, y justamente ahora que estábamos nosotros adorando aquí, vino esta situación y vamos a ir a primera de Samuel. Y justamente yo le pedí al Señor, dame un ejemplo real. Primera de Samuel 8 creo que es. ¿Y qué es lo que pasa? Sí, ¿se acuerda que antes en Israel no había reyes? Había sacerdotes. Porque el sacerdote fungía como el que intermediario entre el pueblo y Dios, pero el que gobernaba directamente era Dios a través del sacerdote, ¿no es cierto? Porque el sacerdote iba y le decía, bueno, vamos a consultar a Dios qué es lo que quiere. Iba el sacerdote, consultaba con el uní y el tumí, y el Señor le decía, yo quiero esto para mi pueblo. Entonces había esa relación directa. Y aquí nosotros vemos que en Primera de Samuel, Israel pide un rey. ¿Sí? Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos jefes de Israel. Su hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos despachaban en Berseba. Pero los hijos de Samuel no llevaban la misma vida de su papá, sino las ganas de tener dinero los llevaron a aceptar sobornos. Recibían dinero en secreto y así en los tribunales cambiaban de opinión y pervertían la justicia. ¿Sí ve? Entonces no es necesario usted, es decisiones personales. Muchas veces nosotros decimos, padres buenos, hijos buenos. Samuel, ¿usted sabía que tenía hijos? La palabra nos dice que tenía hijos, pero dice que ya en ese tiempo sus hijos no caminaban como su papá. Así que no crea que porque su papá es un santo, porque su mamá ora por usted, usted ya de cajón no tiene que hacer las cosas. Tiene que tener el mismo caminar, y así mismo, papá, tú tienes la responsabilidad de transmitir eso, porque tus hijos están pendientes. Pero pese a siendo Samuel un sacerdote que desde chiquito fue asignado en la casa de Dios, mire, sus hijos no caminaron como su papá. ¿Por qué? Porque ellos quisieron enriquecerse, ¿no es cierto? ¿Y cuántos de nosotros ahora en este tiempo queremos enriquecernos? Queremos creer que lo primero para estar bien o tener éxito es llegar a tener dinero. No. Primeramente tenemos que conocer al Señor y Él va a abrir las puertas. Amén. Y debemos nosotros pedirle al Señor sabiduría para poder ser buenos administradores. Sí, Señor. Entonces, de eso no se trata, de la cantidad de bienes que tú poseas o cuánto tú ganes, sino de cuánto tú quieres relacionarte con Dios. Y aquí no nos vamos a saltar del tema, pero justamente aquí nosotros vemos, aquí, lo que dice, no, estamos en 1 Samuel 8.
De manera que todos los ancianos líderes de Israel se reunieron y fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron: tú estás viejo y tus hijos no llevan la misma vida que tú llevaste. No son como tú. Danos ahora un rey para que nos gobierne, como lo tienen todas las demás naciones. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? A Samuel no le gustó nada que el pueblo pidiera un rey, por lo cual oró al Señor. Pero aquí, ¿qué es lo que estaba pasando? Cuénteme. Ya aquí ya hubo una situación en la cual los ancianos, los líderes, ya le dijeron a Samuel, que era el sacerdote y que fungía de la persona que tenía la relación directa con Dios, ¿qué le dijo? Ya no queremos, ya queremos rey como todas las otras naciones. ¿Y qué le pasó aquí a Samuel? No le gustó. Entonces, ¿qué pasó? Se sintió ofendido. Pero mire inmediatamente qué es lo que el Señor le contesta. No le gustó nada que el pueblo pidiera un rey, por lo cual oró al Señor, Samuel. Y el Señor le dijo: haz lo que el pueblo te pide. No te están rechazando a ti, sino a mí. No me quieren como rey. ¿Sí? Punto. Muchas veces creen que las situaciones con las personas tú las tomas personal. Pero el Señor tiene propósitos. El Señor permitió que su pueblo lo deseche a Él. Pero enseguida Samuel sí oró. Pero porque oró, el Señor le dijo: hey, tranquilo Samuel, no te están desechando a ti. Tú tranquilo, no cojas la ofensa. Me están desechando a mí. A Dios. ¿Se imagina? Entonces, si hubiera cogido ya, que pese a que no le gustó, mire Samuel cómo hubiera sido. Sí, ya cumplió su vida. Ya era viejo, ya estaba, tal vez ya sus fuerzas no eran las mismas. Pero eso hubiera sido letal para Samuel, enojarse y coger eso como ofensa. Y hubiera caído en la trampa del enemigo. ¿Y cuántas veces tú has caído en la trampa? ¿Cuántas veces tú has caído en la trampa del enemigo y estás ofendido? Dices que estás bien, pero estás ofendido. Dices que vive la vida a plenitud, pero estás ofendido. Entonces el Señor quiere liberarte. El Señor nos llama a tener una vida en libertad. Y de eso se trata. No se trata solamente de ver las maravillas que hace el Señor y los milagros que hace en tu vida o cuánto Dios te bendice. Se trata de cuánto tú estás ofendido y en cuánto tú te estás entrampando en las trampas de Satanás, en los engaños de Satanás, en las artimañas de Satanás, en los planes de Satanás, para que tú no puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida. Tú tal vez estás aquí ahora esta mañana en la iglesia. Pero ¿cuánto de tu corazón está ofendido? ¿Y qué dice la palabra? Que dice que el enemigo anda como león rugiente queriendo a quien devorar, rodeando. Y cuando busca, está viendo, sí, este parece fuerte, pero está su corazón sangrando porque está ofendido. A eso nos habla la palabra, herido. ¿Sí? Ofendido. Y eso el enemigo se los va a comer. Se los va a devorar. Entonces no vas a poder cumplir tu llamado. No vas a poder cumplir lo que Dios quiere para tu vida. Y no se trata de cuánto Dios te utiliza, sino cuánto está tu corazón a cuentas con Dios. Y es el tiempo de comenzar, y por eso yo le digo esta serie, nosotros tenemos que comenzar a ver para que el Señor nos liberte y poder experimentar y vivir bien. Yo cuántas personas no conozco que vienen y están ahí, actúan de la misma manera y después vienen y piden perdón. Y nosotros podemos decir: ya no te creo, ya no te perdono, ahora estoy sumamente ofendido. Pero inmediatamente el Señor dice: perdónale. Y ahí nosotros enseguida es como un borrón y cuenta nueva. Y ya no miras a esa persona como la persona que te ofendió, sino tal vez como la persona que necesita soporte porque es débil en la fe. Entonces ahí es cuando tú comienzas a tener vida, comienza a tener sentido tu vida en el cristianismo.
en las cosas del Señor. Añádeme fe, Señor, para poder perdonar. Si no, siempre vamos a estar resentidos. Estoy resentido yo con mi esposo porque mi esposo no me ayuda. Estoy yo resentida con mi esposa porque mi esposa no me comprende. Estoy resentido con mis hijos porque estoy ofendido porque yo les doy todo y ellos no me corresponden. El Señor dice, perdónales. Así no te pidan perdón, ¿no? Vemos un mayor ejemplo. Hemos estado hablando del ejemplo de Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué pasó cuando estuvo en la cruz? Que dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero se imagina si Jesús hubiera cogido todas esas ofensas. Él se hubiera cogido y él hubiera comenzado a ¿qué? Movilizar ángeles y cojan y acábenle. El plan de Dios no se daba para el mundo. Pero él fue obediente. Él se sometió a Dios. Él resistió al diablo. ¿Y el diablo qué tuvo que hacer? Huir, aleluya. Entonces nosotros ¿qué? ¿Nosotros de qué decimos? Nosotros queremos simular a Cristo Jesús. Y creemos tener una relación cuando queremos tener unción ¿para qué? Para liberar, unción para sanar, unción para que se levanten muertos. Y lo primero que nos dice la palabra, tenemos que tener el poder y unción y fe para no ser ofendidos. Porque si no caemos en la trampa de Satanás y nos acostumbramos tanto a vivir así que nosotros creemos que es vivir así a medias en el Señor. Por eso dice el avisado ve el mal y huye. Cuando viene la ofensa uno tiene que agacharse y dejar pasar la ofensa. Y dejar pasar la ofensa no quiere decir que tú eres cobarde. Sino dejar pasar la ofensa te está diciendo de que tienes que tener dominio propio. Tienes que ser valiente en el Señor para no permitir que el enemigo venga y te bote al piso. Entonces es importante. Yo no le estoy predicando a usted, estoy predicando a mí, a mi persona. ¿Sí? Entonces aquí nadie de nosotros los que estemos aquí, así estuviera la iglesia llena. Yo creo que la mayor parte tenemos que ser conscientes de que tenemos que enfrentar esta situación, confrontar esta situación y pedirle fe al Señor para nosotros poder coger esas ofensas y ser libres de esas ofensas. ¿Sí? Porque si no vas a estar desparramando ira, enojo, resentimiento, cosas solamente malas en tu vida que salen para ir ahí. Y sabes qué, ya para terminar, las personas ofendidas producen mucho fruto, ¿sí saben? Dolor, anote, dolor, enojo, ira, celos, resentimiento, contienda, amargura, odio y envidia. Un mercado, ¿no es cierto? Una frutería, realmente. Y así vas por la vida. Ah, no, yo amo a Dios. ¿Y cómo está tu actitud? ¿Cómo están las ofensas? Cada día nosotros nos ofenden. Ofendemos. Y creemos que ya es la vida así. Salimos a la batalla. Y la batalla nos dice no es contra carne ni sangre, es contra huestes. Es contra dominios, contra autoridades, contra potestades, del enemigo. No es su mamá, no es su papá, no es sus hermanos, no son las personas que están alrededor, sino lo que está atrás de esas personas. Y dices que tienes que estar alerta, más claro, tienes que despabilar. No te duermas. Ahorita nosotros hemos estado en esta situación y estamos muy tranquilos con la pandemia. ¿No es cierto? Ah, no, nos cuidamos. Ah, no salimos. Ah, no, ya vemos las cosas. Y dejamos solamente al YouTube. Y no estamos yendo a la palabra. No estamos orando. Y estamos resintiéndonos. Ah, no me llaman. Ah, no, ahora sí ya. Y estamos ahí ofendidos. Tú puedes orar. Puedes leer la palabra. Pero si estás ofendido, estás herido. Y aquí vas a comenzar a dar fruto, no los frutos apacibles del fruto del Espíritu Santo, sino vas a dar los frutos
de la ofensa, porque la asumiste, porque la cogiste y la dejaste pasar. Ven acá, bienvenido a ofensa. Ahora ven a mi corazón. ¿Y qué va a hacer ese árbol de la ofensa? Dar frutos. ¿No crees que no va a dar fruto? Va a dar frutos, claro. Entonces ahí sí, vamos a hablar. Ah, yo he sido así porque mi mamá me hizo así. Mi hermana me hizo así. Y por último hubo una canción. Yo soy así porque el mundo me hizo así. Yo soy rebelde. Discúlpame. Es porque caíste en la trampa de Satanás. Y tu orgullo no te permite reconocer y decir, sí, estoy herido, sí, estoy ofendido. Señor, perdóname, añádeme fe porque quiero yo desprenderme de esta ofensa para vivir en libertad. ¿Y sabe qué? Y vamos a ver, y vamos a ver. Yo quisiera que usted se levante en esta mañana. Si no estamos preparados por medio de la palabra para distinguir entre el bien y el mal, no reconoceremos las trampas como tales. Entonces no es solamente escuchar, abrir los oídos. Tienes que hacer el sacrificio de leer. Tienes que hacer el sacrificio de estudiar la palabra. ¿Se imagina si nosotros cogiéramos el libro de Baldor y le quisiéramos nosotros coger y poner ya en una cinta para que nos pase el video de Baldor? ¿Qué tal? No hay. No hay, Katia, no hay. O sea, yo lo que digo es la parte que tú coges y que ya quieres que ya incluso no tienes lo que hacer, sino que ya traes los resultados. Bueno, sí hay. Entonces, eso. Y yo le pido que en esta mañana hagamos una oración. Y quiero que repita, ¿sí? Cierre sus ojos. Ahí donde estás tú también, yo te pido que cierres tus ojos. Y digas, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que por medio de tu Espíritu me reveles tu palabra a medida que conozcamos más de este tema de la ofensa. Deja al descubierto cualquier cosa escondida en mi corazón que me ha impedido conocerte y servirte en forma más efectiva. Recibo la convicción de tu Espíritu y te ruego que me guíes con tu gracia para llevar a cabo lo que deseas en mí. Que pueda llegar a conocerte más íntimamente como resultado de soltar todas las ofensas que he recibido, pero sobre todo de la manera como he reaccionado. Te pido perdón, Señor. Señor, en esta mañana, perdono toda ofensa. Y tu palabra me enseña en el libro de Salmos que a David no le ofendieron los enemigos, sino le ofendieron sus mejores amigos. Y es por eso, Señor, que nosotros recibimos las peores ofensas de las personas que más amamos. Pero esta mañana, añádeme fe, añádeme convicción, añádeme humildad para reconocer que necesito perdonarles. Gracias, Señor, porque eso me va a llevar a vivir en libertad mi relación contigo, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Ahora yo quiero orar y decirles gracias, Señor, por todo este tiempo.
Señor, que tú nos estás dando, Señor, por medio de esta palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que abras nuestros oídos, que abras nuestros corazones, sobre todo ese orgullo que no nos permite ver, Señor. Nosotros ahora vemos a través de tu palabra contra quién estamos batallando, Señor, y tú nos alertas, Padre Santo. También dice que nos das armas poderosas en Dios para derribar fortalezas que nosotros mismos hemos dado, Señor, la oportunidad para coger y levantar esas fortalezas. Pero tú eres, Señor, tan fiel que nos permites ahora, Señor, reaccionar de la manera que debemos reaccionar, dejar pasar la ofensa y pedir y perdonar, Señor. También pedir perdón, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eso es poderoso, Señor, la humildad en ti, Cristo Jesús. Y así como dice tu palabra, Señor, ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, haya en nosotros, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú en esta mañana, para las personas que están escuchando la palabra, Señor, que sea un bálsamo, que sea un renuevo, Señor, que sea ese soplo apacible, Señor, que sea esa brisa, Señor, para que ellos puedan refrescarse, Señor, y poder tener más fuerzas para caminar, Señor, en este tiempo, Señor. Y que ahora, Señor, que todas cosas, Señor, que han estado pensando, Señor, y han estado cansadas, han estado aburridas, Señor, e incluso, Señor, han estado desanimadas, vengas tú, Señor, como ese viento fresco, Señor, para que levantes, Señor, su caminar, Padre Santo. Debes nuevas fuerzas, Señor. Yo veo personas que se están levantando con una nueva expectativa, Señor. Aleluya, Señor. Van a comenzar a hacer, Señor, y a cumplir sus propósitos, Señor. Y dice tu palabra que el gran avivamiento que viene, Señor, solamente radica, Señor, en la manera como nosotros, como Señor, lidiamos con las ofensas, Señor. Gracias, Señor, porque ya no tendremos corazones llenos de frutos, Señor, de ira, de enojo, de deseos malos, de resentimiento, de falta de perdón, sino vamos a tener, Señor, un corazón lleno del fruto del Espíritu Santo, Señor. El amor, Señor, que viene de ti, Padre Santo. Gracias, Señor, Padre bendito, la fe que viene de ti, Señor. Gracias, la benignidad, Señor, que viene de ti, la misericordia, Señor. Gracias, Padre Santo, y cada uno de esos frutos que dice dominio, templanza, fe, Señor. Gracias, Señor, que seas tú, Señor, en nuestros corazones. Te agradecemos y te bendecimos, y que esta semana, Señor, podamos cumplir con el propósito que tú nos mandas, Señor. Ayúdanos, Señor, aquí a no caer en las trampas del enemigo, Señor, y a fortalecernos en ti, Señor. Gracias, Señor, porque dice tu palabra, Señor, que cuando nos acercamos a ti, tú te acercarás a nosotros, y así lo creemos, Señor. Gracias, Señor, porque eres fiel. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Den un aplauso al Señor.